Un millonario pasa junto a una mendiga con su bebé. Luego, algo lo obliga a regresar. Antes de empezar con esta historia, apóyanos dejando tu like y suscribiéndote al canal. Eso nos ayuda muchísimo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Queremos saber hasta dónde llega esta historia. El viento de la ciudad soplaba frío aquella tarde de otoño, filtrándose entre los edificios y silbando por las esquinas con un lamento casi humano. La gente caminaba deprisa, envuelta en sus abrigos, ajena a los rostros desconocidos con los que se cruzaban a cada paso. Nadie miraba hacia abajo. Nadie se detenía. Salvador Méndez avanzaba con paso firme sobre el asfalto impecable de la zona financiera. Con su traje hecho a medida y su abrigo de lana fina, irradiaba la imagen de un hombre intocable, de alguien que había conquistado la cima y no tenía intenciones de mirar atrás. Su rostro, cincelado por años de ambición y sacrificio, se mantenía sereno mientras revisaba su reloj suizo. Tenía una reunión en menos de 10 minutos y, como siempre, llegaría a tiempo. Pero entonces, algo desentonó en su trayecto perfectamente calculado. Junto a la entrada de un café lujoso, donde ejecutivos y empresarios se reunían para discutir millones entre sorbos de espresso o importado, una silueta encorvada llamaba silenciosamente la atención. Una mujer. Era joven, o al menos lo había sido. La pobreza y la intemperie le habían robado la lozanía del rostro, marcándolo con sombras profundas y una expresión de agotamiento infinito. Su cabello enmarañado caía sobre sus hombros como un manto sin vida, y su ropa, raída y sucia, apenas le ofrecía abrigo. En su regazo, envuelto en una frazada delgada y descolorida, un bebé dormía. Su rostro apenas visible entre los pliegues de la tela. Salvador la vio por el rabillo del ojo. Pero no se detuvo. No era la primera vez que veía algo así. En una ciudad como aquella, siempre había alguien con la mano extendida, alguien implorando con la mirada, alguien que se había rendido ante la vida. Él no era un salvador, ni pretendía serlo. Había construido su fortuna con esfuerzo y estrategia, sorteando obstáculos y enfrentando adversarios sin piedad. La lástima no tenía lugar en su mundo. La mendiga no le dijo nada. No le pidió nada. Solo lo miró. Fue un instante breve, fugaz, pero suficiente para que algo dentro de Salvador se revolviera. Era una sensación incómoda, como si un hilo invisible tirara de su estómago. No podía explicarlo, y tampoco quería intentarlo. Aceleró el paso. Cruzó la calle. Y cuando estuvo lo suficientemente lejos, casi pudo convencerse de que aquella imagen no lo había afectado en lo absoluto. Pero entonces, justo cuando se disponía a entrar al edificio de oficinas donde lo esperaban, un sonido lo detuvo en seco. Un llanto. No un llanto cualquiera. Era un llanto infantil, un sollozo desgarrador que cortaba el aire como un cuchillo. Era el tipo de sonido que podía colarse en los huesos, que podía despertar algo primitivo en cualquiera. Salvador cerró los ojos un instante, irritado consigo mismo. No iba a volver la vista atrás. No iba a involucrarse. Pero entonces, algo más ocurrió. En lo más profundo de su mente, como un eco del pasado, una imagen olvidada emergió con fuerza. Un niño llorando, solo en la oscuridad. Y por primera vez en mucho tiempo, Salvador sintió miedo. El sonido del llanto se colaba entre los ruidos de la ciudad como una aguja en la piel, punzante e imposible de ignorar. Salvador intentó concentrarse en su entorno inmediato, los autos lujosos estacionados junto a la acera, la fachada impecable del edificio de oficinas, el reflejo de su propia imagen en la cristalera de la entrada, pero el eco del sollozo lo perseguía como una sombra pegajosa. Respiró hondo y se obligó a seguir adelante. Las puertas automáticas del vestíbulo se abrieron con un leve susurro y un golpe de aire cálido lo recibió. En la recepción, una asistente de sonrisa programada lo saludó con un gesto cortés. «Señor Méndez, la reunión está a punto de comenzar». Asintió sin mirar. Pero entonces, al dar otro paso hacia el elevador, el llanto volvió a rasgar el aire, más insistente, más urgente. Era como si el sonido se hubiese aferrado a su piel, como si lo llamara, como si cada sollozo le arañara el pecho con un peso que no quería reconocer. Frunció el ceño y miró por encima del hombro, con una irritación que trataba de disfrazar su inquietud.
Al otro lado de la calle, la mendiga seguía allí, con el bebé en brazos, meciéndolo suavemente en un intento desesperado de calmarlo. Pero el niño no dejaba de llorar. El tráfico pasaba entre ellos como una barrera, pero Salvador sintió como si estuviera más cerca de lo que realmente estaba. ¿Por qué le importaba? Se dijo que no era su problema, que no tenía por qué sentirse responsable. Y, sin embargo, algo dentro de él lo sujetaba, impidiéndole seguir adelante. Un recuerdo, o más bien, una sensación. El mismo sonido, el mismo llanto, pero en otro tiempo, en otro lugar. Una habitación pequeña, una ventana con cortinas delgadas, un niño temblando bajo una frazada que apenas lo cubría del frío. Salvador sacudió la cabeza, como si el simple gesto pudiera alejar el peso de la memoria. ¿Señor Méndez?, preguntó la asistente, con un tono levemente preocupado. Sí, respondió con rigidez, enderezándose. Caminó con firmeza hasta el ascensor, presionó el botón y vio cómo las puertas se abrían de inmediato. Entró. Las puertas comenzaron a cerrarse. Y entonces, justo antes de que el mundo exterior desapareciera, vio algo que lo hizo contener el aliento. La mendiga había levantado la vista y lo miraba fijamente. No con reproche, no con súplica, sino con algo que lo heló hasta los huesos, reconocimiento. Como si ella supiera quién era, como si lo recordara. El elevador cerró sus puertas con un leve chasquido, pero Salvador ya no estaba en ese edificio. Estaba en otro lugar, en otro momento, en el pasado. El corazón le latía con fuerza, las palmas de sus manos se humedecieron y su respiración se tornó errática. Porque, por primera vez en más de 30 años, se preguntó si acaso aquella mujer podía ser alguien a quien había conocido antes. Alguien que había formado parte de su historia. Alguien que él había olvidado, pero que jamás lo había olvidado a él. Las puertas del ascensor se abrieron en el último piso del edificio, pero Salvador no salió de inmediato. Se quedó ahí, inmóvil, sintiendo como la imagen de la mujer y el llanto del bebé se adherían a su mente como una mancha imposible de borrar. El sonido del teléfono vibrando en su bolsillo lo sacó de su trance. Lo sacó, pero no lo liberó. ¿Señor Méndez? Una voz lo llamó desde la sala de conferencias. Todos lo estamos esperando. Salvador inhaló profundamente y cruzó el umbral con pasos automáticos. La sala de reuniones estaba iluminada con luces frías y un ventanal de piso a techo ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Un grupo de hombres y mujeres de traje oscuro lo esperaba, con documentos sobre la mesa y miradas de expectativa. Salvador, ¿todo bien?, preguntó uno de ellos, un socio de la empresa con el que había cerrado acuerdos millonarios. Él asintió. Se sentó. Trató de escuchar. Trató de concentrarse. Pero el eco del llanto seguía ahí, en algún rincón de su mente. Las voces a su alrededor se volvieron un murmullo lejano. Las gráficas, los números, las proyecciones de crecimiento, todo lo que normalmente captaba su interés con facilidad, se convirtieron en simples manchas sobre el papel. No estaba allí. Estaba al otro lado de la calle. Estaba con la mujer, con el bebé, con los recuerdos que intentaban salir a la superficie. Se levantó de golpe. Todos en la sala se giraron hacia él. «Discúlpenme», dijo con una voz más grave de lo normal. «Hay algo que debo hacer». Sin esperar respuestas, sin dar explicaciones, dejó la sala, cruzó el pasillo y entró de nuevo al ascensor. Presionó la planta baja. Esperó. El ascensor descendió demasiado lento para su gusto. Se vio reflejado en las paredes de acero pulido y apenas se reconoció a sí mismo. ¿Qué demonios estaba haciendo? Era un hombre de negocios. No era un filántropo. No era un héroe. Y sin embargo, cuando las puertas se abrieron y salió a la calle, sus pies se movieron con una determinación inusual. Cruzó la avenida con prisa, sin importarle los autos que le tocaban la bocina. Caminó hasta el café donde la había visto. Pero la mujer ya no estaba allí. El lugar donde había estado sentada estaba vacío, solo quedaban unos cartones sucios y la frazada vieja en la que había envuelto al bebé. Su pulso se aceleró. Miró alrededor, escaneando la multitud. No sabía por qué,
pero sentía la urgente necesidad de encontrarla. Algo dentro de él le decía que si la dejaba ir, no solo perdería la oportunidad de ayudarla, sino que perdería la oportunidad de recordar algo que había sido enterrado en lo más profundo de su pasado. Y entonces, la vio. Doblaba una esquina, con el bebé en brazos, caminando con pasos apresurados, como si estuviera huyendo. «¡Espera!», gritó Salvador sin pensar. La mujer se detuvo en seco, pero no se giró de inmediato. Su cuerpo se tensó. Por un instante, Salvador vio su propia silueta reflejada en la vitrina de una tienda cercana. Un hombre de traje caro, persiguiendo a una mendiga. La imagen lo golpeó con una ironía brutal. Él, el hombre que nunca miraba hacia abajo, ahora corría detrás de alguien a quien había ignorado. Pero ya no importaba. «Por favor», dijo, acercándose un poco más. «Solo quiero hablar». La mujer, lentamente, giró el rostro hacia él. Y en el momento en que sus ojos se encontraron, algo dentro de Salvador se rompió. Porque en esos ojos cansados, en esa mirada endurecida por el sufrimiento, reconoció algo que le heló la sangre. Un eco de su propio pasado. Un recuerdo olvidado. Un vínculo que jamás había imaginado. Ella no era una desconocida. Y de pronto, lo supo con certeza. Esta mujer era alguien que él había conocido antes. Alguien que, de alguna manera, estaba conectada a su vida. Por un instante, el mundo a su alrededor desapareció. No había ruido de automóviles, ni transeúntes apresurados, ni el murmullo constante de la ciudad. Solo estaban ellos dos, Salvador y la mujer, parados en la acera, con el viento helado barriendo los restos de hojas secas a sus pies. El bebé en sus brazos había dejado de llorar, como si también sintiera la tensión que flotaba entre ellos. La mujer lo miraba con una mezcla de incredulidad y algo más profundo, algo más oscuro. Sus labios temblaron, y por un momento pareció que quería decir algo, pero se contuvo. «¿Nos conocemos?», preguntó Salvador, rompiendo el silencio. La mujer tragó saliva. Su mirada era una tormenta de emociones contenidas. «No debería estar hablando contigo», murmuró, y su voz, aunque apagada, tenía una firmeza que lo desconcertó. No después de todo lo que pasó. El corazón de Salvador dio un vuelco. ¿Después de qué? Ella retrocedió un paso, sosteniendo al bebé con más fuerza, como si temiera que él pudiera hacerle daño. «No lo recuerdas, ¿verdad?». Su voz era un susurro cortante. «Claro que no. Los de tu clase nunca recuerdan a los que quedan atrás». El comentario lo golpeó en el pecho con más fuerza de la que esperaba. «Por favor», insistió, su tono más bajo, casi vulnerable. «Dime quién eres». La mujer apretó la mandíbula, su expresión endurecida por el rencor. Pero entonces, algo cambió en sus ojos. Algo titiló en ellos, como si la barrera que había construido durante años estuviera a punto de ceder. «Yo», empezó a decir, pero de repente, un sonido la sobresaltó. Un auto frenó de golpe a unos metros de distancia, y una bocina resonó con furia. Ella aprovechó la distracción. Se giró y corrió. «¡Espera!», gritó Salvador, pero sus pies tardaron en reaccionar. La vio zigzaguear entre la multitud, su silueta encorvada, protegiendo al bebé mientras desaparecía en la maraña de edificios y calles. Se quedó allí, jadeando, con los puños cerrados. Algo en su interior se retorcía con una urgencia desconocida. No podía dejarlo así. No podía perderla. Porque ahora lo entendía. No era simple compasión. No era culpa. Era un eco de su propia historia. Y, aunque aún no podía recordar los detalles, sentía con una certeza devastadora que aquella mujer estaba ligada a su pasado. Un pasado que él había olvidado. O que había elegido olvidar. Aquella noche, sentado en su apartamento de lujo con un vaso de whisky en la mano, Salvador intentó ordenar sus pensamientos. Pero su mente no se lo permitía. Cerró los ojos. Intentó recordar. Y entonces, la primera imagen apareció. Un orfanato. Camas alineadas en una habitación oscura. Risas de niños, y también llantos. Y, entre todas esas voces, una más clara que las demás.
Un nombre que se filtró en su memoria como un susurro del pasado. Lucía. Sus ojos se abrieron de golpe. La mujer. Ella no era una extraña. Era alguien de su infancia. Alguien que había conocido en los días en que él mismo no tenía nada. Alguien a quien, quizá, había dejado atrás. El nombre Lucía retumbaba en la mente de Salvador como un eco lejano. Era un fragmento de su infancia, un pedazo olvidado de su historia que ahora resurgía con una intensidad abrumadora. Se levantó del sofá, dejando el vaso de whisky a un lado. Su reflejo en la ventana panorámica del apartamento mostraba a un hombre que parecía haber envejecido en cuestión de horas. ¿Cómo podía haber olvidado algo tan importante? O, más bien, ¿por qué había elegido olvidarlo? La noche no le ofreció descanso. Salvador giró en la cama, incapaz de encontrar paz en su mente. Los recuerdos llegaban en destellos borrosos, incompletos. Niños corriendo en un patio de tierra. Raciones de comida servidas en bandejas de metal. Risas, gritos, peleas. Y ella, una niña de ojos grandes y oscuros, que siempre le tendía la mano cuando él más lo necesitaba. Lucía. Se levantó antes del amanecer, sin esperar a que el insomnio lo dejara en paz. Se duchó, se vistió y salió a la calle con un propósito claro: encontrarla. No tenía un plan exacto, solo una sensación profunda de que no podía dejar que desapareciera de su vida otra vez. La ciudad aún despertaba cuando llegó al mismo lugar donde la había visto por última vez. El suelo estaba vacío, sin rastros de ella o del bebé. No podía rendirse. Preguntó a comerciantes cercanos, describió su apariencia, el bebé en sus brazos. Algunos negaron haberla visto. Otros dijeron que mendigos como ella aparecían y desaparecían constantemente, que era casi imposible rastrear a uno. Pero un viejo barrendero, con un chaleco anaranjado y manos gastadas por los años, lo miró con curiosidad. «¿La mujer con el niño?» «Sí, la he visto antes», murmuró mientras barría hojas secas en la acera. «Suele quedarse en un viejo refugio cerca del río, pero no siempre duerme allí. Se mueve mucho, como si estuviera huyendo de algo». Salvador sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Huyendo de algo? ¿O de alguien? ¿Dónde queda ese refugio? El hombre le dio una dirección y Salvador no perdió tiempo. El refugio estaba en la parte olvidada de la ciudad, donde los edificios estaban carcomidos por el abandono y el aire olía a humedad y desesperanza. Salvador nunca había pisado un lugar así desde que dejó atrás su infancia. La entrada era una puerta de metal oxidado, con grafitis cubriendo las paredes exteriores. Dentro, las luces titilaban débilmente, proyectando sombras largas sobre el suelo. Un grupo de personas sin hogar estaba esparcido por el lugar, algunos durmiendo en colchonetas viejas, otros murmurando entre sí. Salvador recorrió el espacio con la mirada hasta que la vio. Lucía estaba en un rincón, sentada contra la pared con el bebé en brazos, cubriéndolo con la misma frazada descolorida. Sus ojos estaban cerrados, como si el agotamiento la hubiera vencido, pero su expresión no era de paz, sino de preocupación. Se acercó lentamente. Su sombra se proyectó sobre ella y, como si sintiera su presencia, Lucía despertó con un respingo. «No te acerques», susurró con un tono de advertencia. Salvador levantó las manos, mostrando que no tenía malas intenciones. «No quiero hacerte daño. Solo quiero hablar». Los ojos de Lucía estaban inyectados de desconfianza. «¿Por qué? ¿Por qué ahora?» Él tragó saliva. «Porque creo que te conozco». Lucía rió amargamente. «¿Apenas te diste cuenta?» El corazón de Salvador se encogió en su pecho. No lo recordaba. «Pero ahora lo hago». Ella negó con la cabeza. «No tienes idea de lo que realmente pasó, ¿verdad?» Salvador sintió un nudo en el estómago. Lucía lo miró con una mezcla de dolor y rencor. «Tal vez sea hora de que recuerdes todo». Las palabras de Lucía cayeron sobre Salvador como una sentencia. «Tal vez sea hora de que recuerdes todo». El aire en el refugio se sentía espeso, cargado de un peso invisible que se aferraba a su pecho. Las luces parpadeaban en las esquinas, proyectando sombras inquietantes en las paredes agrietadas. Lucía lo miraba con el bebé aferrado a su pecho,
con los labios apretados y los ojos endurecidos por algo más que simple desconfianza. «Dime que olvidé», susurró Salvador, su voz apenas más fuerte que el zumbido de una lámpara cercana. Lucía soltó una risa seca, sin rastro de alegría. «No lo olvidaste. Lo enterraste. Lo hiciste a un lado cuando ya no te servía». Las palabras le golpearon con la fuerza de una bofetada. «No es cierto», Salvador negó con la cabeza, pero en su interior algo le decía que ella tenía razón. Lucía se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en él. «¿Recuerdas el orfanato? ¿Recuerdas lo que nos prometimos?» El orfanato. La imagen de aquel lugar apareció en su mente como una ráfaga incontrolable. Corría junto a otros niños en el patio de tierra, con los zapatos rotos y la ropa siempre un poco demasiado grande. Las noches frías, donde se apretaban unos contra otros en los colchones delgados, buscando calor. Y ella, Lucía, siempre a su lado, la única que entendía lo que era sentirse invisible, la única que había estado con él cuando el hambre era insoportable, cuando los golpes de los más grandes los dejaban temblando en la oscuridad. Se miraron a los ojos y, por un instante, no eran dos adultos separados por los años y las cicatrices. Eran niños de nuevo, encogidos en un rincón de la habitación del orfanato, murmurando promesas en la penumbra. «Cuando salgamos de aquí, vamos a cuidarnos siempre, ¿sí?» «Sí, siempre». El recuerdo le perforó el alma. Había olvidado esa promesa. Había olvidado a ella. «Dios», susurró Salvador, sintiendo como la culpa se enredaba en su garganta. Yo no sabía». «Claro que sabías», Lucía escupió las palabras. «Pero no te importó». Él cerró los ojos, tratando de alejar el ardor que crecía en su pecho. «Me adoptaron. No tuve elección». Lucía apretó la mandíbula. «Te llevaron lejos, sí. Pero tuviste elección cuando creciste. Cuando pudiste volver». Salvador abrió los ojos, y en su mente aparecieron más imágenes. Los primeros años con su familia adoptiva, la vida de comodidades, el cambio radical de ser un niño abandonado a ser el hijo de una pareja adinerada que lo moldeó para el éxito. Había dejado el pasado atrás. Había dejado a Lucía atrás. Y ahora, el pasado estaba de regreso. «No volví porque pensé que no tenía sentido», confesó, su voz apenas un susurro. «Me dijeron que todos habían sido reubicados, que el orfanato cerró». «Lo cerraron, sí», dijo Lucía, su mirada oscura y llena de cicatrices. «Pero yo nunca fui adoptada, Salvador. Nunca tuve una segunda oportunidad». El mundo pareció tambalearse bajo sus pies. Salvador sintió el peso de sus propias decisiones, de su olvido, de su abandono. Y entonces, miró al bebé en los brazos de Lucía. «¿Es tu hijo?», preguntó, su voz temblando. Lucía bajó la vista hacia el niño dormido y una sombra de ternura cruzó su rostro. «Sí, es mi hijo». Salvador tragó saliva, sintiendo que había algo más en esa respuesta. Algo que aún no entendía. ¿Dónde está el padre? Lucía levantó la vista de nuevo y su expresión era de pura rabia contenida. «Muerto». El silencio cayó como una losa entre ellos. El aire se tornó pesado, como si la habitación estuviera cerrándose sobre Salvador. La culpa, el remordimiento y la sospecha, esa punzada fría en la nuca, de que la historia no había terminado. No aún, porque todavía quedaba algo que Lucía no le había dicho, y ese algo cambiaría su vida para siempre. El refugio se sentía más frío de lo que realmente era. Tal vez era la tensión en el aire, el peso invisible de todo lo no dicho entre ellos. Salvador no podía apartar la vista de Lucía, de la forma en que protegía a su hijo con un instinto casi feroz. El eco de sus palabras aún vibraba en su mente. «Nunca tuve una segunda oportunidad. El padre de mi hijo no está con nosotros». Había algo en su tono, algo en su mirada. No era solo tristeza, era miedo. «Lucía», dijo Salvador con cautela. «¿Qué pasó con él?». Ella bajó la vista, como si estuviera decidiendo cuánto debía contar. Luego, suspiró con el peso de alguien que ha cargado demasiado sola. «Se llamaba Javier», dijo finalmente.
Lo conocí cuando tuve que salir del orfanato. Al principio parecía una buena persona, alguien con quien podía compartir la carga de la vida en la calle. Su voz tembló levemente, pero se obligó a continuar. Cuando me enteré de que estaba esperando un bebé, todo cambió. La vida ya era difícil, pero de pronto se volvió insostenible. Las peleas, el hambre, la desesperación, todo se acumuló hasta que un día él ya no estuvo más. Salvador sintió un nudo en el estómago. ¿Se fue? Lucía asintió lentamente. Un día desapareció. No supe más de él. Hubo un silencio cargado entre ellos. Salvador pasó una mano por su rostro, intentando procesarlo. Lucía había vivido en un mundo que él había olvidado. Un mundo sin estabilidad, sin apoyo, sin segundas oportunidades. El mismo mundo en el que él había crecido y del que había escapado. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Lucía dejó escapar una risa sin humor. Ahora, solo intento sobrevivir. Un día a la vez. Salvador sintió que algo se rompía dentro de él. La veía allí, sentada en el suelo frío de un refugio, sosteniendo a su hijo con la fuerza de una madre que había hecho todo lo posible por protegerlo. Ella debería haber tenido una vida diferente. Una vida mejor. Pero él la había dejado atrás. Él había roto su promesa. La culpa lo golpeó con tanta fuerza que apenas pudo mantenerse de pie. No podía cambiar el pasado. Pero podía hacer algo ahora. Inspiró profundamente, preparándose para las palabras que estaba a punto de decir. «Ven conmigo». Lucía frunció el ceño. «¿Qué?». Salvador se arrodilló frente a ella, sosteniendo su mirada con firmeza. «Tú y tu hijo no tienen que seguir viviendo así. Déjame ayudar». Lucía negó con la cabeza de inmediato. «No necesito tu caridad». «No es caridad», dijo él, con el corazón latiéndole con fuerza. «Es lo que debía haber hecho hace mucho tiempo». Lucía apretó la mandíbula, como si su orgullo quisiera rechazarlo. Pero entonces, su mirada bajó hacia su hijo dormido. Su expresión cambió. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de él. Y después de un largo silencio, finalmente, murmuró. «¿Qué estás proponiendo?». Salvador tragó saliva. Una segunda oportunidad. Para los dos. Y esta vez, estaba decidido a no fallar. Lucía miró a Salvador con una mezcla de incredulidad y escepticismo. La vida le había enseñado a no confiar en promesas vacías. Había escuchado demasiadas palabras bonitas que terminaban en nada. «¿Por qué ahora?», preguntó, con la voz cargada de desconfianza. Salvador tragó saliva. «Porque fallé antes. Porque olvidé quién era y a quién le debía mi lealtad. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo hacer algo en este momento». Lucía bajó la mirada hacia su hijo, que dormía tranquilo en sus brazos, ajeno a la conversación. Su pequeño pecho subía y bajaba con cada respiración, como una prueba silenciosa de que su vida no podía seguir así. «No sé», murmuró. «No quiero depender de nadie otra vez». Salvador se arrodilló frente a ella, con la firmeza de alguien que por primera vez en mucho tiempo estaba seguro de lo que quería hacer. «No se trata de depender. Se trata de darte la oportunidad que siempre mereciste». Lucía mantuvo el silencio. Sus ojos oscilaron entre él y su hijo. La decisión no era fácil, pero no podía seguir huyendo para siempre. «¿Y si todo esto es un error?», preguntó en voz baja. Salvador sonrió con tristeza. «Entonces lo resolveremos juntos». Lucía cerró los ojos por un momento, como si estuviera probando cómo se sentía la idea de confiar en alguien de nuevo. Cuando los abrió, había en ellos algo distinto. «Está bien», susurró finalmente. «Pero si las cosas no salen bien». «No fallarán», la interrumpió Salvador. «Te lo prometo». Por primera vez en años, Lucía sintió que alguien le tendía la mano sin esperar nada a cambio. Y por primera vez, decidió tomarla. Semanas después, Lucía y su hijo estaban instalados en un pequeño apartamento, sencillo pero seguro. Tenía ventanas grandes, luz natural y, lo más importante, estabilidad. Salvador había movido influencias para ayudarla a conseguir un trabajo digno,
algo que le permitirá reconstruir su vida con independencia. No era fácil. Había días difíciles, momentos de duda, pero cada vez que veía a su hijo dormir en una cuna limpia y cálida, sabía que había tomado la decisión correcta. Un día, mientras se acomodaban para cenar juntos en la pequeña mesa del departamento, Lucía miró a Salvador y le dijo: «No sé cómo agradecerte esto». Salvador negó con la cabeza. «No tienes que hacerlo». Lucía sonrió con suavidad. «Pero lo haré. Porque ahora entiendo que la verdadera gratitud no es solo decir gracias, es aprovechar la segunda oportunidad que me diste». Salvador sintió un nudo en la garganta, porque en ese momento entendió que no había sido él quien le había dado una segunda oportunidad a Lucía. Había sido ella quien le había dado una a él. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del pequeño apartamento, proyectando sombras suaves en las paredes. En la cocina, Lucía preparaba café mientras su hijo jugaba en el suelo con un pequeño oso de peluche que Salvador le había regalado. Era una escena simple, pero para ella significaba todo. Por primera vez en años, se sentía segura. No tenía que preocuparse por dónde dormirían esa noche, ni por el frío de las calles, ni por la incertidumbre del mañana. Había encontrado estabilidad, una oportunidad de reconstruir su vida. Y todo gracias a alguien a quien había creído perdido para siempre. Salvador llegó poco después, con una bolsa de pan recién horneado en la mano. «Hoy es un gran día», dijo, dejando la bolsa sobre la mesa. «Tienes tu entrevista en la oficina de diseño, ¿verdad?». Lucía asintió con una sonrisa nerviosa. «Sí. No puedo creer que esté pasando». «Créelo», respondió Salvador. «Porque lo mereces». Ella lo miró por un largo momento. «Siempre pensé que si volvía a verte, te odiaría», admitió en voz baja. «Que te reprocharía por haberme dejado atrás». Salvador sostuvo su mirada. «Lo merecía». Lucía negó con la cabeza. «Tal vez sí. Pero ahora entiendo algo». Salvador frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Ella sonrió. «Que lo importante no es lo que hicimos en el pasado, sino lo que elegimos hacer con nuestro presente». Salvador sintió un nudo en la garganta. Porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había hecho algo que realmente importaba. Lucía se acercó y le extendió la mano. «Gracias». Él la tomó con firmeza. «Gracias a ti». Ambos se quedaron en silencio, entendiendo que ese momento sellaba algo más que un simple reencuentro. Era el inicio de una nueva historia. Una en la que, esta vez, ninguno de los dos quedaría atrás.